Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Manuel Burgos. Para los que no me conocen, soy miembro y fundador de la empresa actual InfoWinner. Hoy estoy en representación acá, como lo decía Sara, pero realmente nosotros somos una empresa familiar. Eh, bueno, antes de pasar a contarles el proceso actual, o sea, los resultados que tenemos hoy en día, los proyectos, todo lo que hemos podido construir día a día con bastante esfuerzo. Como es la primera vez que tanto yo como la empresa que represento nos exhibimos públicamente, quiero compartirles un poco de nuestra historia, cómo empezamos, porque si bien hoy en día las cosas pintan un poco mejor, no todo el tiempo tuvimos las ideas tan claras. Estuvimos eh, probando, migrando de mercado en mercado, tratando siempre de rebuscarnos para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, un poco sobre el origen de nosotros. Si bien nosotros siempre hemos estado en la parte comercial, este amor por el comercio y sobre todo eh, ese valor de trabajar día a día nos lo inculcó tanto mis papás como mis tíos, hace ya más de 30 años les hablo, que en su momento la forma que encontraron para sacar adelante la familia, para tener un buen margen de ingresos, consistía básicamente en que vendían ropa de segunda, compraban camisetas que ya no, la gente no quería, que usaba para entre casa y demás, las compraban dañadas, las remendaban, las lavaban y las revendían. Les hablo que compraban prendas a 300 pesos y las vendían a 2.000 pesos, y así durante bastante tiempo. Realmente sorprende, pero en su momento era un negocio bastante rentable, hasta que como todo empieza a cambiar, tanto la competencia empieza a crecer, el cliente cada vez compra menos, entonces constantemente nos ha tocado irnos reinventando. Después de eso llega la parte decidimos vender ropa y calzado, pero ahora lo hacemos vendiendo producto nuevo. Comprábamos en proveedores locales en el centro, llevábamos para nuestros locales, surtíamos y vendíamos, y se repetía el proceso todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que llega un punto donde pasa la que probablemente sea uno de los puntos más que nos tenga acá, que en su momento fue un golpe bastante duro, pero hoy en día ya entendemos que tuvo un significado, y es que ya hace 19 años aproximadamente mi papá fallece. Nosotros somos 5 hermanos y todos éramos niños. Básicamente la mayor, que es una persona que admiro mucho y que quiero mucho, que es mi hermana, que se encuentra por ahí, tenía 17 años y ella se puso la 10 y tomó la batuta para sacar adelante la familia. Básicamente todos estábamos incluso en el colegio. Eh, Toma el punto físico que nos había dejado mi papá, empieza, continúa con el modelo, comprando, vendiendo, así vivíamos en ese momento el día a día, literalmente todos los días se iniciaba de cero, se vendía para comer en la noche, y todos los días era el mismo proceso. Hasta que mi hermano mayor, que es otra persona a la cual leo muchísimo, mi hermano Diego, se da cuenta que a ese punto, ya cuando comprando mercancía local, dependiendo del día a día, con ya competencia que estaba importando, competencia que cada vez estaba creciendo más rápido, no, o sea, realmente nunca íbamos a salir adelante de esa forma. Entonces, él, les hablo ya hace prácticamente 15 años, que toma una decisión bastante
difícil y ahí muestra la determinación que tenía en ese momento con 21. Mi edad actual, él sin contacto, sin saber inglés, sin conocer nada, toma la decisión de ir por primera vez a China a ver qué podía conseguir allá. Y yo creo que él mismo ni en este momento se alcanza a dimensionar lo importante que ha sido tomar ese riesgo para lo que actualmente hacemos hoy en día. Bueno, después esa fue nuestra primera importación. Continuamos, tenemos mejores resultados, ya no teníamos un local, ahora teníamos dos. Ya mis hermanos habían salido del colegio, también empezaban a trabajar, pero como trabajamos en un modelo tradicional y aparte era un nicho como la ropa y demás, que para los que han trabajado de forma tradicional en esos, saben que básicamente en muy poquitos meses hay que hacer todo lo de un año. Entonces, para esa época, ya como en el 2017, ya con mis hermanos también trabajando, empezaba a rumorar mucho sobre que Ecuador era un mercado bastante bueno, ya se podía vender en dólares y demás. Eso les habló, no de Ecuador el actual, que ya todo el mundo sabe que se puede ganar dinero, sino en esa época. Entonces, mis hermanos ya viendo que realmente para lo que queríamos hacer o para el estilo de vida, ya mi hermano mayor iba a ser papá también, dependiendo del día a día, realmente no se iba a lograr algo grande, toma lo mismo otra decisión que hoy en día aprendimos a valorar bastante y es coger una maleta como de las de acampar, echan esa maleta camisetas, gorras, gafas, spinner, mejor dicho, todo lo que pudiera venderse, se pega un viaje en bus, mis dos hermanos, que es un viaje larguísimo de 17 horas o más, rumbo a Ecuador. Eh, en ese viaje pasaron 1000 travesías, decomisos de mercancía, robos, tuvieron que caminar eh, todo el comercio de Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, puerta a puerta para poder vender, incluso llegaron a vender en la calle, cosa que, o sea, demuestra bastante la determinación y la mentalidad que se tenía en ese momento. Bueno, ya pasando esa etapa, ya llegamos a un punto donde no queríamos continuar con ese estilo de vida, no queríamos tener que sacrificar tanto por muy pocos resultados. Entonces tomamos nuevamente la decisión de emigrar a lo que hoy en día ya es nuestro principal fuerte, que básicamente es empezamos ahora a traer productos chinos. Iniciamos principalmente en el comercio de la venta acá en Bogotá, en el Centro Comercial Chicago. Sacamos nuestro primer punto de venta físico. Ya para ese entonces era un cambio en su momento bastante significativo también para nosotros porque veníamos de estar acostumbrados a vender productos al detal, que para vender 100 unidades tocaba atender a 100 clientes diferentes y ahora ya vamos a un modelo donde un solo cliente te compraba esas mismas 100, ya empezábamos ahora a vender al por mayor. Fue un cambio realmente bastante bueno para nosotros con toda la experiencia que teníamos de los años anteriores, nos adaptamos bastante rápido a esa parte. Bueno, después de eso ya empezamos a capitalizar más y demás. Abrimos nuestro segundo punto de venta físico también en la zona del comercio de la venta en Puerto Rico. Ya para esta etapa ya inicio yo como tal formalmente en la empresa. En el 2019 me gradué del colegio, entro inmediatamente a trabajar como tal en la empresa. Fue una etapa bastante bonita de mi vida y que agradezco bastante. Tuve la oportunidad, que es muy valiosa, de conocer cada uno de los roles de mi empresa en ese momento,
desde ser el bodeguero, ser el que armaba las cajas, el que entregaba los pedidos, administrar el local, ventas, mejor dicho, eh, aprendí a hacerlo todo desde cero y de inicio a fin. Ya para ese punto ya todo iba marchando un poco mejor, ya teníamos un poco más un modelo de negocio más estructurado y demás, y es cuando pasa eh, otra etapa que en su momento fue bastante compleja porque llega la etapa de la pandemia y al nosotros estar totalmente dependientes de los puntos físicos, aparte que teníamos los locales en los centros comerciales, pues obviamente quedamos de brazos cruzados porque no podríamos sacar mercancía, no teníamos, aparte de la parte económica, obviamente la incertidumbre de lo que iba a pasar. Bueno, básicamente ahí nos mandan a descansar. Ya para esas épocas teníamos bastantes clientes que ya empezaban a vender por Mercado Libre, que empezaban a hacer sus pautas por Facebook y estaban creciendo de una forma bastante grande, pero no tenían producto para despachar. Afortunadamente, nosotros en esos momentos teníamos las bodegas bastante llenas de mercancía. Mis hermanos también en esa etapa vivían muy cerca donde teníamos los puntos de venta. Entonces es cuando logramos sacar mercancía de los centros comerciales, llevarlos a la casa, se entregaban, se despachaba pedidos desde casi que las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Realmente, si bien fue una época difícil, la pandemia fue un empujoncito extra que ya necesitábamos. Pudimos depurar bodega, habían productos que llevaban literalmente al traer al ojo y demás, estábamos estoqueados con muchas referencias, pudimos capitalizar, pudimos depurar bastante el inventario. Bueno, así como fue bueno la época de la pandemia, fue también donde empezaron a venir todos los problemas, porque empezamos a tener un volumen de masa de ventas que antes no teníamos tan de golpe y tan brusco. Entonces, había problemas de inventario, habría problemas de... O sea, no había, recogíamos plata todos los días por cantidades, pero no había una trazabilidad real de cuánto era nuestra utilidad, de garantías. Realmente, al final del ejercicio, pues en algunas cosas perdimos dinero, en otras no, pero pudimos capitalizar y sobre todo nos quedó una experiencia como un segundo tiro ahora para aprovechar esa nueva oportunidad. Bueno, ahora esa ha sido un poco la etapa de nosotros en la parte tradicional. Eh, ¿Cómo empezamos a hacer dropshipping o más que cómo, por qué lo empezamos a hacer? El año pasado recuerdo bien que mis hermanos precisamente estaban en China y yo tuve que administrar solo la parte de las ventas de la empresa y me empecé a dar cuenta que se estaban bajando muchísimo el flujo de ventas en la empresa. Mis mejores clientes ya no venían todos los días, sino antes venían una vez por semana o realmente no compraban ya. Entonces es cuando eh, decido ver el por qué, hablar con algunos que tengo muy buena relación. Entonces me doy cuenta que el principal problema de eso era ya el flujo de caja para clientes que ya empiezan a generar un número de ventas considerable. Ya el hecho de tener que comprar, sacar de su bolsillo para comprar de contado y mantener sus operaciones, digamos que no era algo tan asequible para todos. Y más ahorita, ya les hablo del año pasado con el dropshipping tan fuerte y demás, se estaban adaptando básicamente a ese mercado. Nosotros empezamos exactamente en junio del año pasado. No empezamos antes, si bien ya conocíamos el modelo desde hace antes, de hecho con don Jorge que está por ahí lo conocía ya hace como dos o tres años. Teníamos bastante claro cuál era el enfoque de nosotros en ese momento y nos queríamos era
dedicar y ser bastante fuertes en la parte de las importaciones y de la venta al mayoreo. Es ahí donde con clientes y con buenos amigos que hoy tengo, como Jonathan, como Mauricio Corso, como Andrés, que por ahí está, puedo básicamente hacer como un testeo de qué pasaría si ahora les puedo proveer ese servicio de que trabajen conmigo y yo ser el proveedor de dropshipping. Básicamente porque necesitábamos subir nuestro volumen de ventas. Afortunadamente ellos me dijeron que sí. Llamé a un Jorge que me programó capacitaciones para poder iniciar como proveedor en la plataforma de EFI. Entonces ahí es donde ya empieza como esa nueva etapa de nosotros. Ya después de mi experiencia personal de 3 años y medio totalmente metido en mi punto físico, en nuestras ventas al por mayor, decido ceder ese lugar y empezar a liderar este nuevo proyecto que pues es InfoWinner. Recuerdo que al principio fue bastante difícil acostumbrarnos por principalmente el volumen. Tuvimos un tiempo prudente para adaptarnos al mercado. Entonces, recordaba mientras hacía esta presentación, me metía a mi cuenta de EF y demás para ver cómo fue como tal ese inicio. El primer día de ventas fue exactamente el 7 de junio del año pasado, salieron 22 guías. Entonces, obviamente, estaba emocionado. En ese momento solo era yo y la administradora que tenía conmigo en ese momento en el local. Éramos 2 personas. Y al ver por fin que ya empezaba a tener ventas, súper emocionados, las empacamos rápido porque literalmente no teníamos nada más que hacer ese día. Era algo raro porque veníamos acostumbrados de que no tocaba empacar unidad por unidad, no tocaba probar producto por producto, sino simplemente una bolsa, una caja y que el cliente se llevara sus productos como tal. Recuerdo yo que ya al segundo día vuelvo y filtro mi DEF y demás, ya teníamos 70 ventas, ahí ya nos costó un poquito más, pero fue un proceso bastante bonito para nosotros, aparte de que si bien en ese momento no eran bastantes ventas, estábamos iniciando el proceso totalmente de cero, donde por lo menos yo tenía que hacer capacitaciones, que la atención al cliente, que publicar productos, que incluso en la parte operativa yo mismo empacaba, probaba los productos, toda esa parte. Entonces realmente fue el mes de junio del año pasado, un mes donde se me descontroló por completo mi rutina de vida, almorzaba tarde, no dormía muy bien y demás. Filtro al tercer día, ya con capacitaciones extras ahí para poder al menos saber cómo se hacían las relaciones, cómo imprimir las guías y demás. Y ya el tercer día filtro y ya habían más de 100 órdenes pendientes, solo éramos 2 personas. Entonces continuamos de esa forma, aprendiendo bien, pero a un ritmo bastante rápido que realmente no nos daba espera para lo que teníamos que hacer. Recuerdo también que yo cumplo por lo menos en junio también del año pasado, cuando cumplo en un San Pedro el 29 de junio, estaba a punto de irme a viajar cuando filtro el sábado antes del puente y me doy cuenta que para ese momento ya habían más de 1000 órdenes pendientes y solo éramos mi colaboradora y yo en ese momento. Entonces automáticamente se canceló el viaje de cumpleaños. Tuve que quedarme ese fin de semana adelantando trabajo. Fue
Pedimos permiso a la administración del centro comercial con mis hermanos, todos llegando a las 6 de la mañana para alcanzar a enviar todas las órdenes, porque aparte siempre hemos tenido un compromiso con la confianza que nos dan, y en ese momento tanto Jonathan como Mauricio como Andrés, que eran nuestras únicas 3 ventas, habían confiado en nosotros pues para hacerlo bien, entonces no podíamos permitirnos fallar. Continuamos de esa forma. Ya después de experimentar ese volumen y demás, ya empezamos un poco a capacitarnos más, a pedir ayuda. Yo empecé a contratar personal, empecé a relacionarme un poco más para aprender más sobre el modelo. Ese volumen de ventas y toda esa operación que les digo fue en menos de 20 días que ocurrió todo eso. Entonces realmente teníamos un reto de aprender rápido y aprender bien. Bueno, ya para cuando llegó ese momento, tuve una retroalimentación de ver todo lo que hice mal, porque de venir acostumbrados a un modelo y pasar ya de forma tan brusca a esto, me di cuenta de las principales fallas que tuve, por lo menos yo, al venir tan acostumbrado al modelo tradicional. Bueno, uno de los principales era obviamente el desconocimiento de las plataformas. Cualquier problema o cualquier fallo, no sabía cómo reaccionar rápido, no sabíamos cómo, ni siquiera sabíamos si lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal, rectificábamos con esfero guía por guía, o sea, realmente no conocíamos muy bien de cómo optimizar nuestros procesos. Otro que realmente fue y probablemente sea de los principales choques para alguien que está acostumbrado a vender al por mayor, y son los costeos, porque ya en la parte de proveeduría de dropshipping sobre todo, hay una serie de costeos que uno normalmente no tiene en cuenta en el otro modelo, que es básicamente el embalaje es mucho más costoso porque ya toca costear unidad por unidad, la parte de las comisiones de las plataformas, sobre todo otro tema bastante complicado al inicio para nosotros era el tema de las devoluciones, porque al venir antes me compraban 100 unidades o algo por el estilo, y yo ya sabía que sí o sí esas 100 eran una venta fija para mí, que yo ya podía contar con ese capital sin proyecciones, sin seguimiento, sin nada, simplemente revisar que estuviera la transacción y ya. En este modelo, eso es una de las principales dificultades que encontramos para nosotros, y al principio nos costó bastante acostumbrarnos a cómo controlar eso, porque ya aparte de despachar 100, tocaba hacerles seguimiento, porque las devoluciones no solo son costeos para nosotros, sino el movimiento de inventario tan fuerte que tiene. Todos los días salen productos y todos los días devuelven productos, entonces realmente no se llevaba un control adecuado de eso. Se perdió obviamente dinero en el proceso de aprender a manejar esa parte. Otro que probablemente es el mayor pero de por qué las personas que venimos acostumbradas a allá y estamos consolidadas un poco en el comercio tradicional, porque no hacemos e-commerce, y es básicamente el flujo de caja. Cuando simplemente vendíamos al por mayor, teníamos un flujo de caja bastante constante. Como les decía, la venta prácticamente retornaba el capital de inmediato. Ya en esta parte, adicional a que tocaba despachar orden por orden, eran más caros los costeos, tocaba hacer seguimiento. Todas esas 100 órdenes, por ejemplo, no todas se iban a entregar, o sea que no todas iban a dejar utilidad, y las que sí se iban a entregar, no todas las iban a pagar el mismo día. Entonces, al tener una operación ya un poco más masiva y todos los días ese flujo de esa inyección de capital sin que retorne tan rápido el dinero como estábamos acostumbrados, realmente fue algo difícil de acostumbrarnos. Bueno, otro de los principales fallos que por lo menos nosotros como proveedores tuvimos
fue manejar un volumen de venta alto y una operación bastante alta sin tener el personal. O sea, por lo menos yo estaba muy sumergido en la parte operativa, tanto que ni siquiera, sobre todo en este negocio, uno necesita tener tiempo para no meter en la parte operativa, sino para tener buenas ideas, para ir construyendo alianzas y demás. Entonces, al no tener personal, realmente fueron días donde me desentendí por completo de todos los proyectos que teníamos en simultáneo. Otro cambio que fue de los más duros al principio de entender era la parte de los roles, porque por lo menos nosotros en el mercado tradicional teníamos un bodeguero, el administrador del local y ya teníamos lo necesario para empezar operaciones. Acá se necesitan las personas que empacan las órdenes para ya uno poder desentenderse un poco de esa área, se necesita, como las devoluciones son constantes y no se hace un seguimiento adecuado, entonces se necesita solo el personal para darle manejo a esas devoluciones, que como ya todos los temas de asesoramiento llegaban a mi WhatsApp y demás, y aparte estaba saturado en otras áreas, entonces se necesita que el asesor... Realmente eso lo fuimos aprendiendo como todo hasta este punto, equivocándonos y viendo dónde estaban las principales fallas, porque una virtud que hemos podido tener es que a medida que nos íbamos equivocando, nos equivocábamos una o dos veces, pero ya a la tercera ya podíamos corregir. Ya para este punto me di cuenta, por lo menos yo, que lo difícil realmente no era vender, porque yo siempre pensé que al ser bueno vendiendo, al tener algo atractivo para las tiendas y demás, tener una serie de cosas que me podrían hacer competitivos, ya iba a poder ser el mejor proveedor de todo eso, por lo menos eso yo pensaba. Y ya al darse cuenta uno de todas las cosas que se requieren para este modelo, es donde aprendí que realmente vender no era ni la mitad de lo que tocaba hacer, realmente fue donde tuve que aprender junto con el resto del equipo a ser líderes, a construir equipo. Eh, Fueron días enteros donde tocó aprender de tributario, de sistematizaciones, de optimizar el equipo. O sea, realmente la parte de las ventas no es lo único importante en este modelo de negocio. Bueno, ya acá, ya para ponerlos en contexto, ya estábamos en el mes de agosto, ya venía el evento de la feria de FITS. Podemos asistir, ahí ya tenía muy buena relación con Andrés. Él aparte de que era mi cliente, yo era su importador directo, hacíamos dropshipping y demás. Entonces tenemos la oportunidad de ir a la feria de FITS y fue un punto de nuestro proceso en la parte de proveeduría muy importante porque ya era un espacio donde realmente las dudas que hasta el momento habíamos solucionado nosotros de forma empírica por nuestra cuenta, sin conocer a alguien de pronto que tuviera un consejo real o una forma de cómo no cometer esos errores, fue que llegamos al evento de la Feria de FITS, donde tuve la oportunidad también de conocer a clientes muy grandes que hoy en día también son muy buenos amigos. Un espacio realmente bueno porque, como bien lo decían ahorita, a veces solo se necesita en una conversación normal o en un pedacito de una ponencia, una frase que me solucionaban problemas que me había pasado noches y noches pensando de cómo tratar. Bueno, también recuerdo bastante que sobre todo uno de los temas que me quedó más rodando en la cabeza de la feria era la parte de las alianzas. Todo el mundo hablaba de las alianzas estratégicas y demás. Entonces, digamos que eso me quedó rodando todos esos días del evento el año pasado. Y
Eh, Esa foto fue el último día de evento del año pasado en la fiesta, donde con Andrés tomamos la decisión de unirnos como alianza. Es actualmente uno de nuestros socios. Nos dimos cuenta que nosotros por nuestro lado éramos bastante fuertes en la proveeduría, en las importaciones, y él por su lado tenía también una parte muy fuerte en la área de marketing, y ahí es donde formalmente nace InfoWinner. Otra cosa que nos quedó después de ya al llegar a Bogotá, empezar a tomar acción, empezar a darnos cuenta de todo lo que estábamos haciendo mal, porque si hasta ese momento nosotros pensábamos que le estábamos sacando el máximo provecho a lo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que eso tenía un potencial gigantesco todavía y no estábamos aprovechando ni a la mitad lo que podíamos hacer con eso. Entonces, de entrada aprendimos a sistematizar procesos, tanto en la parte operativa de nosotros, como, o sea, desde el hecho de las importaciones, de traer productos de China, desde el hecho de la parte de embalajes y demás, todo empezamos a sistematizar, todo empezamos a medir, a mejorar cada vez más procesos. Lo que antes hacíamos en un día, realmente aumentamos la productividad por 2 o por 3 veces después de, de ese proceso. Después de conocer un poco más sobre el modelo de negocio, después de ya tener un poquito más de cancha en esa parte, es cuando podemos hacer realidad uno de los proyectos que personalmente y como empresa todos teníamos pensado hace bastante, que era poder por fin abrir un mercado, o sea, poder por fin estar vendiendo fuera de Colombia, y es donde podemos vender por fin en México. Ya hace aproximadamente 2 meses fue que llegamos a vender por fin en México, ya con toda esta experiencia, con conocimientos anteriores, ya aprendiendo a sistematizar, ya aprendiendo a construir equipo, ya aprendiendo a hacer alianzas estratégicas. Realmente lo que, si bien sí es un reto bastante difícil, lo hemos podido llevar de la mejor forma. Bueno, bueno, ya para este punto, hasta ahí les compartí un poco, fue de nuestra historia, cómo personalmente la hemos podido vivir, si ya sea para que hayamos hecho cosas bien, como también tengo bastante claro que hicimos bastantes cosas mal. Eh, Mientras escribía un poco y preparaba la presentación para hoy, empecé a retroalimentar y me di cuenta de que en mi vida tengo unas enseñanzas bastante marcadas y bastante claras, que, por ejemplo, una que cuesta bastante al principio entender es siempre verle el lado bueno incluso a las situaciones más malas que nos pasan en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso personal y en el caso de mi familia, como el fallecimiento de mi papá, como la parte de mis hermanos cuando fueron a Ecuador y la pasaron mal, como entendí hasta hace muy poco que si esas cosas no hubieran pasado y tuviéramos las mismas oportunidades que tenemos hoy en día, realmente no las hubiéramos podido aprovechar. Entonces, me quedó de lección de vida realmente aprenderle a, sin importar cuál sea lo que nos esté pasando, bueno o malo, siempre verle el lado positivo a las cosas y llevarse una enseñanza de eso. Eh, bueno, otro de los puntos que realmente hoy en día también aprendí a entender, y sobre todo a las personas que
somos emprendedoras y nos gusta intentar de todo, es que aprendí a, a perderle el miedo a probar, porque antes tenía el pensamiento errado de que todo lo que intentaba, o sea, todo tenía que funcionar sí o sí, todo era una idea millonaria, que todo, con todo lo que intentara tenía que ganar dinero. Entonces aprendí una lección bastante importante y es que tanto la experiencia como el conocimiento son invaluables. Entonces cuando uno aprende a entender eso y aprovecha que por lo menos hasta el momento de hoy, de todo lo que hemos hecho bien como empresa, antes nos tuvimos que haber equivocado muchísimas veces para poder llegar a un resultado. Entonces, una vez entendimos ese punto, empezamos irónicamente a darnos cuenta que los resultados llegaban por consecuencia, tanto el dinero como la expansión como demás. Simplemente aprendimos a perder el miedo a intentar cosas nuevas. Eh, Otro tercer punto también que es bastante importante es la parte, como lo decían los anteriores ponentes, el tomar acción y el ser constante. Como pudieron ver un poco en nuestra historia, realmente hemos pasado, nunca hemos tenido algo bastante claro y hemos pasado de intentar, como lo que hacía mi papá, de vender ropa de segunda, vender productos nuevos, vender ahora productos chinos. O sea, realmente nunca sabíamos por dónde iba a ser el camino, pero sí tuvimos algo que para cualquier ámbito en la vida es supremamente importante y es la constancia. Siempre acostumbrarse a, a, a estar intentando, a estar intentando, siempre que tú estás descansando, además, tu competencia siempre va a estar o trabajando, o estudiando, o haciendo algo adicional. Entonces, ese valor de la constancia sí nos quedó bastante marcado. Otra parte importante en este punto es aprendimos a estar incómodos en la zona de confort. Por ejemplo, hemos tenido bastantes zonas de confort durante nuestra vida. En su momento era, por ejemplo, el mercado de la ropa. Pensábamos que solo íbamos a hacer eso porque era lo que conocíamos, era lo que nos enseñaron, pero entonces aprendimos que el tomar riesgos y constantemente tener mentalidad para mejorar era bastante importante para lo que teníamos que hacer. Relacionado a eso, aprendimos también a adaptarnos al mercado. Por ejemplo, lo que pasó de que viniéramos tan arraigados a estar en el mercado tradicional y ahora ya hacer e-commerce fue porque entendimos que todos los negocios, por buenos que sean, si uno piensa que lo que le está funcionando hoy va a durar así durante los años, está totalmente errado y con el tiempo va a haber constantes cambios que lo van a ir sacando a uno del mercado. Un valor que coincidió con los valores de tanto de la empresa como de mi familia es a tener tanto humildad como memoria. Humildad no solo en la parte económica, sino humildad también en la parte de conocimiento. Aprendimos a entender de que primero desprendernos de la idea de que por mucho que supiéramos de un tema nos la sabíamos todas. Aprendimos que sin importar cuál sea la persona, tenía un consejo o un punto valioso al cual le podíamos sacar provecho. Por memoria me refiero también, sobre todo cuando los negocios van bien, es bastante más fácil que personas lleguen a tu vida, que personas te quieran ayudar, tanto con buenas intenciones como con malas, pero realmente valorar a esas personas que cuando uno está intentando, cuando uno está iniciando, siempre creen en ti y aparte siempre te brindaron el apoyo sin siquiera dudarlo. Otro
valor que personalmente siento yo que es lo que hoy en día nos hace fuertes a nosotros como empresa, es el trabajar en equipo. Si bien siempre hemos trabajado en equipo por el hecho de ser hermanos y ser una empresa familiar, no somos socios ni somos equipo por el hecho de ser hermanos. Cada uno aprendió a entender que tiene un rol importante en la empresa. Hoy en día también que hay socios como Andrés, que es como parte de la familia también. Aprendimos que realmente para proyectos grandes, para formar una empresa grande y tener resultados en grande es imposible hacerlo solo. Siempre es necesario ir acompañado, escoger bien el equipo, tanto en capacidades como por lo menos en mi caso me siento bastante afortunado de tener un equipo que sé que cuando el negocio no vaya bien, ninguno se va a echar para atrás. Entonces eso es bastante clave también, tener un valor de lealtad ahí. Eh, bueno, ahorita les voy a compartir un poco lo que personalmente para mí es lo que me tiene enamorado y de este modelo de negocio, y aparte que es lo que me abrió la mente de una forma que decidí que eso es lo que realmente me quiero dedicar a hacer. Una de esas cosas es, por ejemplo, la libertad de tiempo. Eso, sobre todo para nosotros, que por lo menos yo duré 3 años y medio en un local administrándolo, donde era de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde, incluso a veces se trabajaban los domingos. O sea, realmente, a pesar de que era la empresa de uno, el negocio de uno, prácticamente uno era un esclavo de su mismo negocio, viviendo el día a día y entrando como en un ciclo. Entonces, al aprender que realmente más que trabajar duro hay que trabajar de forma inteligente, eh, he podido, por ejemplo, como hoy, un miércoles, literalmente no ir a trabajar, y que aún así mis operaciones sigan siendo bastante rentables, incluso estén mejorando. Es algo que fue un cambio muy bueno para nosotros. Eh, También otra ventaja del e-commerce, que realmente lo hablaba ayer con Andrés, que si le preguntaran al Manuel de hace 9 meses, cuando aún estaba en el local, ni por mi cabeza venía el hecho de poder vender en México. Ahorita ya que en la otra semana, en abril, abrimos tanto República Dominicana como en Ecuador. O sea, son cosas que, si bien sabía que podía llegar a lograr, no la veía de forma tan clara como podría llegar a esos resultados. Y eso es una ventaja crucial que nos ha dejado el e-commerce: aprender a salir un poco de esa burbuja en la que veníamos, que pensábamos que teníamos un negocio bastante grande cuando realmente por fuera había un mar de tiburones. Eh, Otra de las principales ventajas, sobre todo muy relacionado con el tema anterior del mercado internacional, son la parte de los clientes. Son la parte de los clientes porque hoy en día tengo clientes que ni siquiera están en Colombia, o incluso mis amigos y clientes que venden conmigo en Colombia son los mismos que van a vender conmigo en Ecuador, son los mismos que van a vender en Dominicana y en México. Entonces, realmente es muy, muy rentable para nosotros, sobre todo los importadores, el aplicar esta modalidad de trabajo. Las nuevas formas de educación. Por ejemplo, yo salí del colegio, como les decía, en el 2019. No tengo como tal, nunca entré a la universidad. Y el e-commerce es un modelo de negocio bastante bueno porque no discrimina por ese tipo de cosas. De hecho, uno puede aprender tanto en estos espacios como en networking, como en podcast, como en mentorías. Realmente me gusta mucho la forma en que constantemente uno puede aprender y ir aplicando de forma prácticamente de inmediata y tener resultados. El, el último punto, los resultados
En corto tiempo, a esto no me refiero que por el hecho de hacer e-commerce o por el hecho de empezar a despachar ya vayas a tener unos resultados de la noche a la mañana, porque como pueden ver, por lo menos en nuestro caso, ha sido un proceso de literalmente más de 20 años de estar constantemente intentando cosas nuevas, pero por tiempos cortos me refiero que por lo menos nosotros me llena de orgullo que en menos de un año hemos podido, en cuestión de meses, obtener resultados que antes en nuestras operaciones tradicionales no teníamos ni en 1 ni en 2 años. Entonces es algo bastante bueno. Bueno, ya para finalizar, recordar que si bien yo estoy acá dando un poco la cara por la empresa y demás, somos realmente un grupo donde estoy bastante agradecido primero por mis hermanos que siempre me han permitido aprender de los errores que ellos tuvieron en el pasado para yo tener un poco el camino más fácil. Gracias también a Mafe, que siempre que se me ocurre una idea nueva o un proyecto nuevo me apoya sin preguntar y de forma incondicional. Eh, Gracias también a Grupo EFI, porque desde el inicio, a pesar de no tener experiencia, a pesar de no estar muy familiarizado con esto, me han apoyado desde el inicio y me han atendido como si estuviera en casa. Entonces, eso sería todo. Espero poderles haber aportado algo de valor.